Elena Vázquez caminó por los pasillos del Gran Consejo Galáctico con pasos firmes y decididos, llevando en sus manos el documento que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. Sus botas militares resonaban contra el suelo de cristal mientras se dirigía hacia la sala principal donde la esperaban los representantes de las 5 especies más poderosas de la galaxia. La propuesta que llevaba era el resultado de años de trabajo, de batallas ganadas junto a sus aliados, de confianza construida paso a paso con cada misión exitosa que había liderado. Elena había demostrado una y otra vez que los humanos podían ser líderes efectivos en la guerra contra los piratas espaciales y las amenazas menores que acechaban los sectores externos de la galaxia. Durante los últimos 3 años, había trabajado especialmente cerca de Lyra, la embajadora de los Belani, una especie conocida por su inteligencia superior y su tecnología avanzada. Lyra y Elena habían compartido incontables horas planeando estrategias, discutiendo tácticas y forjando lo que Elena creía era una amistad sólida basada en el respeto mutuo y la confianza. Lyra conocía todos los secretos militares humanos porque Elena se los había confiado durante sus largas conversaciones nocturnas. Sabía sobre las derrotas dolorosas que la humanidad había sufrido en los primeros años de exploración espacial, conocía las debilidades en su tecnología comparada con otras especies, y entendía perfectamente los límites de las Fuerzas Armadas terrestres. Elena nunca había dudado en compartir esta información porque creía firmemente que la transparencia era la base de cualquier alianza verdadera. Si los humanos iban a liderar la nueva coalición militar galáctica, todos los miembros necesitaban conocer tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades para poder trabajar juntos de manera efectiva. La sala del consejo era inmensa, con techos que se perdían en las alturas y paredes que mostraban hologramas de todos los mundos representados. Elena tomó su lugar en el podio central mientras los delegados de las 5 especies se acomodaban en sus respectivos sectores, los Belani con Lyra al frente, los guerreros Kron con sus armaduras ceremoniales, los comerciantes Zep con sus trajes elegantes, los misteriosos NYX envueltos en capas oscuras, y los pacíficos Terra con sus túnicas blancas. Elena comenzó su presentación con confianza, explicando cómo la experiencia humana en combate asimétrico y adaptabilidad táctica podría beneficiar a toda la alianza. Habló de las victorias recientes, de las nuevas estrategias que había desarrollado, y de su visión para una coalición militar más efectiva bajo liderazgo humano. Los delegados escucharon con atención, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas que Elena interpretó como interés y aprobación. Cuando terminó su presentación, se sintió optimista sobre el resultado de la votación que seguiría. El moderador del consejo, un anciano de la especie Terra, anunció que comenzaría el debate antes de proceder a votar. Elena esperaba que Lyra sería la primera en hablar a favor de su propuesta, como habían discutido la noche anterior durante su última reunión privada. Pero cuando Lyra se puso de pie, algo en su postura hizo que Elena sintiera un escalofrío de inquietud. La embajadora Belani no la miró a los ojos cuando comenzó a hablar, y su voz tenía un tono formal y frío que Elena nunca había escuchado antes. Honorables miembros del consejo, comenzó Lyra, he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con la comandante humana Elena Vázquez durante los últimos años. Esta proximidad me ha dado una perspectiva única sobre las capacidades, y más importante aún, sobre las limitaciones de la especie humana. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las palabras de Lyra no sonaban como el apoyo que esperaba, sino como el comienzo de algo mucho más siniestro. Los humanos, continuó Lyra, son una especie joven e impredecible. Durante mi colaboración con la comandante Vázquez, he sido testigo de numerosos ejemplos de toma de decisiones emocionales que pusieron en riesgo misiones enteras. He visto cómo sus soldados se dejan llevar por el pánico en situaciones críticas, y he observado de primera mano cómo su tecnología inferior los ha llevado a derrotas humillantes. Cada palabra de Lyra era como un puñal en el corazón de Elena. La embajadora Belani estaba revelando información confidencial que Elena le había compartido en momentos de vulnerabilidad y confianza, información sobre derrotas pasadas que Elena había usado como ejemplos de aprendizaje, no como admisiones de debilidad. La batalla de Kepler Prime, continuó Lyra implacablemente, donde las fuerzas humanas perdieron el 40% de su flota debido a una decisión táctica errónea basada en orgullo más que en lógica. La retirada desorganizada de Centauri Beta, donde la comandante Vázquez admitió personalmente que subestimó las capacidades del enemigo. Los constantes problemas de moral entre las tropas humanas, que requiere motivación emocional constante para mantener su efectividad en combate. Elena permanecía inmóvil en el podio, sintiendo como cada revelación destruía su credibilidad ante los ojos de los otros delegados. Lyra estaba usando sus propias palabras, sus propias confesiones de errores pasados, para construir un caso devastador contra el liderazgo humano. Los humanos, declaró Lyra finalmente, mirando directamente a las cámaras que transmitían la sesión a toda la galaxia, son demasiado emocionales, demasiado impredecibles, y demasiado limitados tecnológicamente para liderar esta alianza crucial.
En estos tiempos peligrosos, necesitamos liderazgo basado en lógica superior y tecnología avanzada, no en impulsos emocionales y esperanzas infundadas. La sala quedó en silencio absoluto. Elena podía sentir las miradas de todos los delegados, algunas llenas de lástima, otras de acuerdo con las palabras de Lyra. La traición era completa y devastadora, ejecutada con precisión quirúrgica usando la información más sensible que Elena había compartido en confianza. Por lo tanto, concluyó Lyra, propongo formalmente que los Bellani asuman el liderazgo de la nueva coalición militar galáctica. Tenemos la experiencia, la tecnología y, más importante, la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las amenazas que se avecinan. La votación que siguió fue una formalidad cruel. Una por una, las especies votaron en contra de la propuesta humana y a favor del liderazgo Bellani. Elena escuchó cada voto como una sentencia, manteniendo su compostura exterior mientras su mundo se colapsaba internamente. Cuando el moderador anunció el resultado final, Elena se puso de pie lentamente. Lyra evitó su mirada mientras Elena recogía sus documentos y caminaba hacia la salida. Los pasillos que había recorrido con esperanza unas horas antes ahora se sentían como un laberinto de humillación. Las cámaras galácticas habían capturado cada momento de su derrota pública. En unas pocas horas, toda la galaxia sabría que la humanidad había sido rechazada como líder militar, traicionada por quien habían considerado su aliada más cercana. Elena Vázquez, que había llegado como representante de las ambiciones humanas, se marchaba como símbolo de su humillación. Pero mientras caminaba hacia su nave, algo comenzó a cristalizarse en su mente. La traición dolía, pero también enseñaba. Lyra había cometido un error al subestimar la capacidad humana de aprender de la adversidad y convertir el dolor en determinación. Elena Vázquez había llegado al consejo como una comandante esperanzada. Se marchaba como algo completamente diferente, una mujer que entendía finalmente que la confianza tenía que ganarse no con palabras, sino con resultados que nadie pudiera negar o tergiversar. Elena regresó a la Tierra con el sabor amargo de la derrota aún fresco en su boca, pero su mente ya estaba trabajando en algo que Lyra jamás había anticipado. La humillación pública no la había destruido, la había forjado en algo más duro y más peligroso de lo que había sido antes. Los primeros días después de su regreso fueron los más difíciles. Los medios terrestres cubrieron exhaustivamente su fracaso en el Consejo Galáctico, y Elena tuvo que soportar las miradas de lástima de sus colegas y la decepción apenas disimulada de sus superiores. Muchos esperaban que pidiera una licencia médica o que buscara un retiro temprano para escapar de la vergüenza. En lugar de eso, Elena hizo algo que nadie esperaba. Solicitó formalmente una transferencia a los sectores fronterizos, las zonas más peligrosas y olvidadas del espacio humano donde las colonias luchaban constantemente contra piratas, saqueadores y especies hostiles menores. El alto comando terrestre inicialmente resistió la idea. Los sectores fronterizos eran considerados un castigo para oficiales problemáticos o un último recurso para aquellos cuyas carreras habían terminado efectivamente. No era lugar para una comandante que, a pesar de su reciente humillación, seguía siendo una de las mejores estrategas militares de la humanidad. Pero Elena insistió con una determinación que sus superiores nunca habían visto antes. Argumentó que los sectores fronterizos le darían la oportunidad de desarrollar nuevas tácticas lejos de la política galáctica y los compromisos diplomáticos que habían limitado su efectividad en el pasado. Denme 3 años, les dijo los almirantes reunidos en su última reunión oficial en la Tierra, 3 años para demostrar lo que realmente pueden hacer los humanos cuando no tenemos que preocuparnos por complacer a aliados que nos traicionan en el momento más crucial. La transferencia fue aprobada, más por deshacerse de una comandante políticamente tóxica que por confianza en su plan. Elena partió hacia la estación Frontera Alfa, un puesto avanzado militar construido en el borde del espacio conocido, rodeado por sistemas estelares Lowless donde la única ley era la fuerza. Lo que Elena encontró en los sectores fronterizos fue exactamente lo que necesitaba, un laboratorio de guerra real donde podía experimentar con tácticas que otras especies considerarían locas o imposibles. Las colonias humanas allí habían sobrevivido durante décadas usando ingenio, adaptabilidad y una disposición a tomar riesgos que habrían aterrorizado a comandantes más civilizados. Elena comenzó inmediatamente a estudiar cómo estos colonos habían logrado no solo sobrevivir sino prosperar en condiciones que habrían derrotado a asentamientos mejor equipados de otras especies. Descubrió que la clave estaba en su capacidad de adaptarse rápidamente, de improvisar soluciones con recursos limitados, y de tomar decisiones aparentemente irracionales que confundían completamente a sus enemigos. Los piratas espaciales que atacaban las colonias humanas estaban acostumbrados a enfrentar tácticas predecibles basadas en superioridad tecnológica o numérica. No sabían cómo responder cuando los humanos usaban sus propias naves como misiles, cuando simulaban retiradas que en realidad eran trampas elaboradas, o cuando aparentemente sacrificaban posiciones valiosas para ganar ventajas estratégicas que solo se hacían evidentes horas o días después.
Elena comenzó a documentar y sistematizar estas tácticas, creando una nueva doctrina militar que llamó guerra adaptativa. El principio central era simple: los humanos no tenían que competir en los términos de otras especies. En lugar de tratar de igualar la tecnología Belani o la fuerza bruta Kron, los humanos podían usar su flexibilidad mental y su disposición a aceptar riesgos calculados como sus armas principales. Durante su segundo año en los sectores fronterizos, Elena estableció una academia militar informal donde entrenaba a una nueva generación de comandantes humanos. Estos oficiales aprendían a pensar fuera de los parámetros tácticos tradicionales, a ver las debilidades como fortalezas potenciales y a usar la aparente inferioridad tecnológica humana como una ventaja psicológica. Cuando el enemigo subestima tus capacidades, les enseñaba Elena a sus estudiantes, ya has ganado la mitad de la batalla. Déjalos creer que somos inferiores. Déjalos creer que somos predecibles. Y entonces, cuando menos lo esperen, demuéstrales lo equivocados que estaban. Los resultados fueron extraordinarios. Las pérdidas humanas en los sectores fronterizos disminuyeron dramáticamente mientras que la efectividad contra piratas y saqueadores aumentó exponencialmente. Las colonias que habían vivido bajo amenaza constante comenzaron a prosperar, y pronto otras especies empezaron a evitar los territorios humanos, no porque los humanos fueran más fuertes, sino porque eran completamente impredecibles. Elena también desarrolló una red de inteligencia basada en la capacidad humana para la infiltración y el espionaje. Mientras otras especies dependían de tecnología avanzada para recopilar información, los operativos humanos usaban habilidades sociales, paciencia y capacidad de adaptación para obtener datos que los sistemas más sofisticados no podían detectar. Mientras Elena construía su nueva doctrina militar en los sectores fronterizos, las noticias que llegaban del Consejo Galáctico eran cada vez más preocupantes. Lyra había asumido el liderazgo de la coalición militar como había planeado, pero los resultados estaban lejos de ser impresionantes. Los Belani, acostumbrados a resolver conflictos con superioridad tecnológica abrumadora, luchaban contra enemigos que usaban tácticas guerrilleras o asimétricas. Sus estrategias lógicas y predecibles eran fácilmente anticipadas y contrarrestadas por oponentes más creativos o desesperados. Elena recibía informes regulares sobre las dificultades de la coalición, pero no sentía satisfacción por los problemas de Lyra. En cambio, usaba esta información para refinar aún más sus propias tácticas, preparándose para un futuro que presentía sería mucho más peligroso que los conflictos menores que la galaxia había enfrentado hasta ahora. Durante su tercer año en los sectores fronterizos, Elena había transformado completamente la región. Lo que una vez había sido considerado el territorio más peligroso del espacio humano, ahora era visto como una fortaleza impenetrable. Los comandantes que Elena había entrenado estaban siendo solicitados por otras regiones, llevando consigo las tácticas de guerra adaptativa. Pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. Había creado algo nuevo, una forma de guerra que aprovechaba las características únicas de la humanidad en lugar de tratar de imitar las fortalezas de otras especies. Los humanos no necesitaban ser los más fuertes o los más inteligentes, necesitaban ser los más adaptables, los más creativos y los más dispuestos a hacer lo que otros considerarían imposible. La Elena que había regresado de la humillación en el Consejo Galáctico había sido una comandante talentosa, pero ingenua que creía en la importancia de la diplomacia y la confianza. La Elena que ahora comandaba los sectores fronterizos era algo completamente diferente, una estratega que entendía que el respeto verdadero no se ganaba con palabras bonitas o gestos diplomáticos, sino con resultados que nadie pudiera ignorar o negar. Mientras observaba las estrellas desde su oficina en la estación Frontera Alfa, Elena no sabía que su tiempo de preparación estaba llegando a su fin. En el vacío intergaláctico, algo antiguo y terrible había comenzado a despertar, algo que pondría a prueba no solo sus nuevas tácticas, sino la supervivencia misma de toda vida inteligente en la galaxia. Elena estaba revisando los informes de patrulla matutinos cuando la primera alerta llegó a la estación Frontera Alfa. Los sensores de largo alcance habían detectado algo que no debería existir, una anomalía masiva emergiendo del vacío intergaláctico, más allá de los límites conocidos del espacio habitado. Inicialmente, los técnicos pensaron que se trataba de un error en los sistemas de detección. Las lecturas no tenían sentido, la anomalía era del tamaño de una luna pequeña, pero se movía a velocidades que desafiaban toda comprensión de la física conocida. Peor aún, no registraba ninguna firma energética familiar, era como si el espacio mismo se estuviera distorsionando a su alrededor. Elena ordenó inmediatamente el envío de drones de reconocimiento, pero antes de que pudieran llegar a la anomalía, esta cambió. La masa se desplegó como una flor letal, revelando una estructura tan compleja y hermosa que dolía mirarla. Era una nave, pero construida con una tecnología que hacía que incluso los diseños Belani más avanzados parecieran juguetes primitivos. Cuando la nave comenzó a moverse hacia el espacio habitado,
Elena comprendió que estaba presenciando el despertar de algo que había permanecido oculto durante eones. Las primeras transmisiones interceptadas confirmaron sus peores temores. Los recién llegados se identificaron como los Destructores, una raza que afirmaba haber dominado la galaxia mucho antes de que cualquiera de las especies actuales desarrollara viajes espaciales. Los Destructores no vinieron con diplomacia o negociación. Su primer acto fue la aniquilación completa del sistema Rigel, hogar de una próspera colonia Kron. En cuestión de minutos, 5 planetas habitados y sus 2.000 millones de habitantes simplemente dejaron de existir, convertidos en polvo cósmico por armas que operaban según principios que ninguna especie conocida podía comprender. Elena inmediatamente envió advertencias al Consejo Galáctico, pero sus mensajes llegaron al mismo tiempo que las primeras imágenes del holocausto de Rigel. El pánico se extendió por toda la galaxia cuando quedó claro que los Destructores no eran invasores comunes, sino exterminadores sistemáticos cuyo único objetivo parecía ser la eliminación total de toda vida inteligente. Lyra, como nueva líder de la coalición militar galáctica, respondió con la doctrina táctica estándar Bellani, superioridad numérica y tecnológica abrumadora. Reunió la flota combinada más grande que la galaxia había visto jamás, incluyendo naves de guerra de todas las especies principales y sus armas más avanzadas. La primera batalla entre la coalición y los Destructores tuvo lugar en el sistema Vega. Elena siguió los desarrollos desde su puesto en los sectores fronterizos, analizando cada movimiento táctico con la perspectiva que había ganado durante sus años de guerra no convencional. Lo que vio la llenó de una mezcla de horror y una comprensión terrible. Los Destructores no lucharon como cualquier enemigo que Elena hubiera enfrentado antes. Parecían conocer cada movimiento que la coalición haría antes de que lo hicieran. Cada formación de ataque estándar era contrarrestada perfectamente. Cada maniobra táctica clásica era anticipada y neutralizada con eficiencia brutal. Pero lo más perturbador era que los Destructores no parecían estar adaptándose a las tácticas de la coalición, parecían conocerlas de antemano. Como si hubieran estudiado las doctrinas militares de todas las especies durante siglos y hubieran desarrollado contramedidas específicas para cada una. La derrota en Vega fue absoluta. De una flota de 3.000 naves, menos de 200 lograron escapar. Los Destructores habían demostrado que la superioridad tecnológica y numérica no significaba nada contra un enemigo que podía predecir y contrarrestar cada movimiento lógico. Mientras Elena analizaba los registros de la batalla, comenzó a entender algo que llenó su mente de una mezcla de terror y una extraña esperanza. Los Destructores eran perfectos en su lógica, implacables en su eficiencia, pero también completamente predecibles en su propia perfección. Operaban según principios de máxima eficiencia y lógica superior, lo que significaba que probablemente tenían dificultades para comprender y responder a acciones que desafiaran la racionalidad pura. Los sistemas fronterizos donde Elena había desarrollado sus tácticas de guerra adaptativa estaban entre los más alejados de las rutas principales de avance de los Destructores, lo que le dio tiempo valioso para observar y analizar mientras otras regiones caían una tras otra. Sistema tras sistema sucumbía ante el avance implacable de los Destructores. Los mundos centrales Bellani, con toda su tecnología avanzada, duraron apenas días. Los planetas fortificados Kron, diseñados para resistir cualquier asalto convencional, fueron reducidos a cenizas antes de que sus defensores pudieran siquiera responder efectivamente. Lo que más perturbaba a Elena era el patrón de destrucción. Los Destructores no saqueaban recursos ni esclavizaban poblaciones, simplemente aniquilaban toda forma de vida inteligente con una eficiencia que sugería que habían perfeccionado este proceso durante millones de años. Elena recibía informes fragmentarios de los pocos supervivientes que lograban escapar de los sistemas atacados. Todos describían lo mismo, naves destructoras que respondían a cada estrategia defensiva como si hubieran enfrentado esa misma situación miles de veces antes. Era como luchar contra un enemigo que conocía el final de la batalla antes de que comenzara. Mientras los mundos centrales de la galaxia caían en pánico y desesperación, Elena comenzó a implementar modificaciones en las defensas de los sectores fronterizos. No intentó fortalecer las defensas convencionales, que sabía serían inútiles contra los Destructores. En lugar de eso, comenzó a desplegar las tácticas más irracionales y aparentemente autodestructivas que había desarrollado. Cuando los Destructores finalmente llegaron a los sectores fronterizos, Elena estaba lista con algo que no habían enfrentado antes, tácticas que no seguían ninguna lógica militar convencional. Naves humanas que parecían huir en pánico, pero que en realidad estaban llevando a los Destructores hacia trampas imposibles de predecir. Defensas que parecían colapsar por incompetencia, pero que revelaban ser maniobras complejas diseñadas para confundir y desorientar. Por primera vez desde su despertar, los Destructores encontraron resistencia que no podían anticipar completamente. Las pérdidas humanas fueron terribles, pero los Destructores también sufrieron sus primeras bajas reales. Más importante aún,
por primera vez en su campaña de extinción, fueron forzados a detenerse y reconsiderar sus tácticas. Elena sabía que había encontrado la clave. Los destructores podían predecir y contrarrestar cualquier estrategia basada en lógica militar superior, pero luchaban contra tácticas que parecían violar los principios básicos de guerra efectiva. Los humanos, con su disposición a tomar riesgos aparentemente suicidas y a actuar contra la razón pura cuando la situación lo demandaba, representaban algo que los destructores no habían encontrado antes en sus eones de conquista. Pero Elena también sabía que lo que había logrado en los sectores fronterizos era solo una victoria táctica menor. Los destructores eran vastamente superiores en números y tecnología. Sin el apoyo de la coalición galáctica, incluso las tácticas más innovadoras solo retrasarían lo inevitable. Fue entonces cuando llegó el primer mensaje indirecto de Lyra. No era una comunicación oficial, sino una transmisión encriptada enviada a través de canales diplomáticos menores. El mensaje era cuidadosamente neutral, preguntando sobre las técnicas defensivas únicas que los sectores fronterizos habían empleado contra los destructores. Elena entendió inmediatamente lo que realmente significaba el mensaje. Lyra había comenzado a darse cuenta de que sus tácticas convencionales eran inútiles contra los destructores, pero su orgullo aún le impedía admitir directamente que necesitaba la ayuda de la mujer que había traicionado públicamente años antes. Elena no respondió al mensaje. Sabía que Lyra tendría que caer mucho más bajo antes de estar dispuesta a hacer lo que realmente sería necesario para derrotar a los destructores. Y Elena había aprendido durante sus años en el exilio que algunas lecciones solo podían aprenderse a través del dolor y la humillación completa. Los mensajes indirectos de Lyra se volvieron más frecuentes y desesperados a medida que los destructores continuaban su avance implacable a través de la galaxia. Cada transmisión diplomática llevaba el mismo subtexto, una súplica apenas disimulada por ayuda, envuelta en lenguaje formal que no engañaba a nadie, especialmente a Elena. La situación se había vuelto desesperante para la coalición galáctica bajo el liderazgo de Lyra. Mundo tras mundo caía ante los destructores, y cada nueva estrategia que los Belani implementaban era contrarrestada con una eficiencia que bordeaba lo sobrenatural. Las fuerzas combinadas de todas las especies civilizadas habían sido reducidas a menos de un tercio de su fuerza original, y el pánico se había instalado en los mundos centrales. Elena observaba el desarrollo de los eventos desde la estación frontera Alfa con una mezcla de satisfacción fría y genuina preocupación por el destino de billones de vidas inocentes. Había logrado mantener los sectores fronterizos como la única región que había resistido efectivamente a los destructores, pero sabía que esta resistencia era temporal. Sin una estrategia coordinada a nivel galáctico, incluso sus tácticas innovadoras eventualmente serían abrumadas por la superioridad numérica enemiga. Los informes de inteligencia que recibía pintaban un cuadro cada vez más sombrío. Los destructores no solo habían demostrado ser invencibles en combate directo, sino que también habían comenzado a adaptar sus propias tácticas para contrarrestar las estrategias humanas irracionales. Estaban aprendiendo, evolucionando, y el tiempo se agotaba rápidamente. Fue durante la cuarta semana de la campaña de extinción, cuando Elena detectó una nave solitaria aproximándose a la estación sin identificación oficial. Los sensores indicaron que se trataba de una nave diplomática Belani, pero viajaba bajo códigos de acceso de emergencia que solo se usaban en las circunstancias más desesperadas. Elena sabía quién venía antes de que la nave solicitara permiso para atracar. Lyra había llegado finalmente al punto donde su orgullo ya no podía sostener el peso de la responsabilidad por la supervivencia de la galaxia. La embajadora Belani llegó a la estación sin séquito, sin guardias, sin las formalidades diplomáticas que normalmente acompañaban a alguien de su rango. Elena la recibió en su oficina privada, un espacio espartano que reflejaba los años de exilio autoimpuesto en los sectores fronterizos. Lyra entró con la gracia elegante que caracterizaba a su especie, pero Elena pudo ver inmediatamente los signos de agotamiento y desesperación que ningún entrenamiento diplomático podía ocultar completamente. Los ojos de Lyra, que una vez habían brillado con confianza y superioridad intelectual, ahora reflejaban el peso de fracasos catastróficos y la comprensión terrible de las consecuencias de sus decisiones. Elena, comenzó Lyra, manteniendo inicialmente su compostura diplomática, he venido a discutir una posible colaboración entre nuestras fuerzas en la crisis actual. Los sectores fronterizos han demostrado una resistencia notable contra los destructores, y creemos que podríamos beneficiarnos mutuamente de un intercambio de información táctica. Elena permaneció sentada detrás de su escritorio, estudiando a Lyra con la misma intensidad fría que había desarrollado durante sus años de preparación. No respondió inmediatamente, dejando que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo. ¿Colaboración?, preguntó finalmente Elena, su voz neutra pero con un filo que Lyra reconoció inmediatamente. ¿Es esa la palabra que usas ahora para describir lo que realmente necesitas de mí? Lyra tembló casi imperceptiblemente.
La máscara diplomática comenzó a deslizarse mientras el peso de la situación la presionaba más allá de su capacidad de mantener las apariencias. La situación es más grave de lo que inicialmente calculamos, admitió Lyra, su voz perdiendo algo de su control habitual. Los destructores han demostrado capacidades que exceden nuestros modelos predictivos más avanzados. Hemos perdido el 70% de nuestras fuerzas, y las proyecciones actuales sugieren que la extinción total es una posibilidad estadísticamente probable. Helena se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana que daba al espacio, donde las estrellas brillaban con una luz que parecía más fría y distante que nunca. Sabía que este momento llegaría, pero había esperado que Lyra tendría la Anist.